Saludo cordial, amigos, desde V de Viernes de La Razón, para comentaros el tema que llevamos en la portada de nuestro suplemento V de Viernes Emergente. Esta semana dedicado a este asunto que saltó a la primera página de muchos digitales, periódicos a nivel internacional sobre el tema del petróleo en la Antártida. ¿Por qué? Pues porque la Antártida es un territorio sobreprotegido, ¿no? Está ahí al sur de los mundos y de los tiempos, ¿no? Y no es territorio de nadie, no pertenece a ningún país, no se puede hacer ningún tipo de exploración. Hay muchas teorías, cuidado, sobre la Antártida, porque en principio como que nadie puede entrar a partir de un determinado kilómetro, que es el que es visible desde donde van todos los turistas, para decir como que he estado en la Antártida, ¿no? Pero la Antártida es inmensa y aparte, amén del hielo, que por supuesto está ahí, pues hay gente que ha estado haciendo expediciones y que dice que hay bastantes más cosas de las que realmente sabemos. Ahora nos enteramos por este descubrimiento que parece que han hecho los rusos, de que hay muchísimo petróleo y gas natural. Bueno, es lógico, ¿no? En fin, es un continente helado, pues ahí ha habido en otras épocas atrás, milenarias, lo que fuese de vida, y evidentemente pues es lógico que se hayan almacenado ingentes capas de estratos que han dado lugar pues a petróleos o a gas natural o a otro tipo de combustibles o de elementos que puedan ser recursos que puedan ser susceptibles y utilizados como combustibles al futuro, ¿no? Claro, lo ha publicado el Telegraph la semana pasada. Se ha organizado un buen escándalo porque los rusos han dicho que han encontrado nada menos que 511 mil millones de barriles de petróleo, lo que podría disparar las tensiones, lógicamente, no solamente entre los países que tienen intereses en la Antártida, que son, pues no sé, Chile, Argentina, los británicos por el tema de las Malvinas y otros, sino también entre las grandes potencias, por supuesto Moscú, Estados Unidos, o sea, por supuesto Rusia, Estados Unidos, China y otros que están evidentemente interesados. De manera que se está liando una importante, se está liando buena en este punto de vista, porque claro, hay quienes empiezan a sospechar desde el principio, los rusos, que por sí mismos, por su propia naturaleza, según esta argumentación, son malos. Lo que van a hacer es empezar a explotar el petróleo de la Antártida. Parece que ese descubrimiento los rusos ya lo hicieron en el año 20, lo han tenido ahí tranquilo, callado, porque mejor saber depositar la información en tus contenedores que no dársela a otros para que puedan hacer un uso que a lo mejor no es el indebido. Pero, bueno, no se trata de un hallazgo menor, es un hallazgo tan importante como que se dice que es toda la producción del Golfo Pérsico junta, y ahí tienes países tan importantes que en la producción de petróleo a nivel mundial, como Arabia Saudí, como Irán, como Irak y por supuesto los Emiratos, y que supera además también la producción del Mar del Norte en 50 años, nada menos que en 50 años, ¿eh? O sea que no es cosa menor, son 511 mil millones de barriles de petróleo, ¿eh? No es que se han encontrado los barriles de petróleo allí, es la extrapolación que se hace al número de barriles que podría tener ese pozo petrolero que dicen los rusos haber detectado, y que particularmente ha puesto muy nerviosos sobre todo a los británicos que se consideran los amos del mundo. Ellos entienden que la Antártida poco menos que les pertenece, porque como ellos son los dueños de las Malvinas, pues hay un trozo de la Antártida que es la Antártida británica. Esto no está, digamos, registrado en ninguna parte, ni es un derecho que está reconocido en ningún sitio del mundo, entre otras cosas porque la Antártida hasta ahora se ha considerado que es un territorio de nadie, digamos que es una propiedad de la humanidad para investigaciones, etcétera, pero nada más que para eso. Pero los ingleses, que siempre son más avanzados que nadie, ellos consideran que hay una parte de la Antártida, curiosamente es esta parte, donde los rusos han detectado que hay estas 511 mil millones de barriles, que no es nada menor, que es muchísimo, y que estaría en una zona
ya digo que los británicos la reclaman porque sería la Antártida británica, pero también la reclaman los argentinos y los chiles. Está geolocalizada cerca de una isla que se llama la isla de Galíndez y en la parte oriental del continente, en el denominado mar de Weddell, que se dice que tiene unas aguas tan transparentes y cristalinas que son, de hecho, las más transparentes y cristalinas de todo el mundo. Bueno, esto lo dicen los que han tenido la ocasión y el privilegio de ir a la Antártida y de poder visionarlo allí en directo. Yo en una ocasión tuve una invitación para ir, claro, había que ir 6 meses. Dices, sí, fantástico, te vas en un barco, te metes ahí con toda la gente que va en esa expedición y seguro que es un viaje maravilloso, pero a ver, claro, es que hay que trabajar, hay que sustentar, pues, en fin, tu casa, familia, etcétera, lo cual te puedes ir una semana o incluso 2, pero no te puedes ir 6 meses. Alguna gente sí, han tenido esa suerte y han encontrado esas aguas cristalinas. Bien, en toda esta guerra que se está suscitando por este asunto, de momento una guerra simbólica, ¿no? Una guerra de palabras, ¿no? Como empiezan siempre todas las guerras, ¿no? Pues digamos que aquí, como es lógico, los americanos, los estadounidenses han salido al rescate de los británicos diciendo que, por supuesto, esas aguas son británicas y que además los rusos han sido sancionados una y otra vez pues por hacer prospecciones en lugares donde no correspondía, ¿no? Lo cierto es que es un territorio ese que ha sido reclamado no solamente por los argentinos y los chilenos y los británicos, sino también por Australia, que queda cerca, por Nueva Zelanda, por Francia, por Noruega y por, vamos a ver, los americanos, los rusos y los chinos dicen que ellos también tienen derechos. Como no van a tener derechos, puesto que tienen allí un montón de bases y que si tienen bases y están haciendo trabajos, pues ellos también tienen todos los derechos del mundo a poder reivindicar la pertenencia, la propiedad de parte de esos territorios. Esto está un poco en el ámbito, digamos, de la especulación. En estos días, curiosamente, en la India se está celebrando el Congreso Antártico correspondiente a este año. Es un congreso que se reúne todos los años y, bueno, pues, se supone que ahí se está debatiendo con intensidad sobre este asunto, sobre este descubrimiento. No tenemos de momento noticias de los pormenores de cómo va la cosa, pero sí que es previsible que ese debate se esté produciendo. Y, bueno, tampoco entendemos que vaya a salir nada. De momento, el espacio de la Antártida está protegido hasta el año 2048, es decir, queda bastante tiempo, y durante este tiempo, dado que rusos, chinos, americanos y todos los demás han firmado que no se puede hacer nada más que una investigación científica, pues entendemos o se entiende que no se ve ir más allá que de, bueno, llegar a la conclusión, como han llegado los rusos, de que después de hacer investigaciones de prospección científica, pues han llegado a encontrar ese inmenso mar de petróleo y de gas que, bueno, evidentemente podría ser muy importante a efectos de las necesidades que tiene el mundo, sobre todo si seguimos dependiendo del petróleo en la medida en que venimos haciéndolo desde hace tantísimo tiempo. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Rusia forma parte del Tratado Antártico, pero es cierto que está más bien muy lejos de la Antártida. Rusia tiene, por otra parte, el Ártico, el mar Ártico, sí que muy cerca y, bueno, a una parte es parte de su territorio, valga la redundancia, porque así ha sido reconocido, ¿no? Y allí sí que están haciendo prospecciones petroleras que pueden darle pues una nueva vida, digamos, a esas reservas que tienen los rusos, sobre todo en la zona de Siberia. Pero, en fin, para que nos hagamos un poco idea de lo que supone este descubrimiento, pues atención, repetimos de nuevo, son 511.000 millones de barriles de petróleo, el equivalente, evidentemente, y para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo Venezuela, que es el país con mayores reservas probadas de petróleo, es verdad que son petróleos de inquisto, bituminosos, que no son fáciles de extraer, que están muy impregnados en roca y que tienes que hacer mucho trabajo y por tanto es costoso, ¿no? Pero el país que mayores reservas, o que tiene una más grande magnitud de reservas petroleras del mundo es Venezuela, y son 303.000 millones de barriles. Arabia Saudí, que es el mayor exportador,
pues tiene 262.000 millones de barriles. Y luego están por detrás todos estos que son muy importantes: Irán 208.000, Canadá 160.000, también de arenas muy bituminosas, tampoco fáciles. Irak, en donde sí que es muy fácil extraer el petróleo, 145.000, y los Emiratos Árabes Unidos 107.000. Rusia, por ejemplo, Rusia solo tiene 80.000 millones de barriles, que comparado con todo lo anterior, pues es muy poco. Claro, si los rusos dicen, bueno, si nosotros podemos sumar aquí gran parte de esto que hemos descubierto, pues estamos salvados, ¿no? Aunque, como la Siberia es tan inmensa, hay que tener en cuenta que el país en extensión más grande del mundo, en extensión, no en otras cosas, no en habitantes y no en tantas cosas. En extensión es Rusia, sobre todo por la inmensidad de la estepa siberiana, en donde evidentemente se han hecho prospecciones, pero no todas las que se podían hacer. Es decir, los rusos todavía tienen, digamos que, en la cabeza la esperanza, por así decirlo, de que puedan descubrir nuevas bolsas de petróleo y de gas, no solamente en Siberia, sino también en el Ártico, en donde pues ellos están en una posición muy avanzada, también con los americanos, por cierto, porque los americanos tienen ahí Alaska, ¿no? Y al final los extremos, y nunca mejor dicho, o los polos, en este caso, se tocan, ¿no? De manera que, bueno, ya veremos por dónde evoluciona esto, pero la explotación de esas reservas es complicada sin que antes se haya llegado a una confrontación o a un problema gordo desde el punto de vista político y, por qué no, también desde el punto de vista militar, porque en unas ocasiones unas cosas y las otras vienen indisolublemente ligadas, ¿no? Y para terminar ya, hay un investigador chileno, los chilenos están muy metidos en todo esto de la Antártida por razones lógicas, Leonardo Stanley, que ha declarado: la explotación de la Antártida desde el punto de vista económico sería inviable, desde el punto de vista geopolítico riesgosa y desde el punto de vista ambiental una tragedia. Sí, bueno, porque efectivamente estaríamos agujereando uno de los pocos trozos del planeta que están en principio, sin que tengamos toda la información, pero que están en principio absolutamente indemnes, ¿no? Y hacerlo significaría una tragedia, como dice este Stanley, ambiental sí, pero inevitablemente nos llevaría también a una situación desde el punto de vista geopolítico muy complicada, de conflicto político y probablemente de conflicto militar. De manera que casi mejor dejar la Antártida como está. Eso sí, teniendo en cuenta que los múltiples bases que hay ahí, nada más que los argentinos, por ejemplo, tienen 12 bases que están plenamente en pleno funcionamiento. ¿Qué están haciendo? Miran todo, ¿no? Los hielos, los icebergs, miran la fauna, la flora que no existe, pero aunque en algunos sitios sí existe, y por supuesto miran los recursos. La Antártida tiene no solamente petróleo y gas, sino que tiene todo tipo de minerales. Y esto, llegado el momento, ¿por qué no? Claro, hay alguien que puede tener el interés en ver la cantidad de hidrocarburos, de oro, de plata, de diamantes, de cobre, de uranio, de titanio y, por supuesto, de tierras raras aparte. Y esto también es importante, de las ingentes reservas de agua que hay, que son, como todo lo anterior, patrimonio de la humanidad. En fin, aquí les dejamos en internet, pero también en papel, Nube de Viernes Emergente de la Razón, este trabajo sobre el petróleo en la Antártida. Un cordial saludo y buen fin de semana para todos.